Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor, Gabriel Estrada. Y Rosa Contreras. Y nuevamente damos inicio a esta reflexión del Evangelio del próximo domingo. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes con mucha alegría. Kairos, Tiempo de Dios, es un espacio para reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Quédese con nosotros, hermanos. Vamos a tener un momento de reflexión, de oración y vamos a cantar juntos también a nuestro Señor. Así que sin más, comenzamos. Amén. Y en una actitud de oración, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesús. Y decimos así: Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos permites estar una vez más reunidos en este lugar para compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto. Señor, en este momento ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, todas las perturbaciones que pueda existir en nuestro corazón y nos disponemos a escucharte a ti, Señor. Te damos las gracias por todo tu amor y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, hermanos, bienvenidos. Nuevamente estamos en este tiempo de Pascua, ¿verdad? Celebrando el triunfo de la vida. Amén. Vamos a tener esta reflexión ya del Evangelio del cuarto domingo de Pascua. Y vamos a dar lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. Y la palabra de Dios nos dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, acabamos de escuchar un evangelio muy precioso, muy hermoso, ¿verdad? Y una de las imágenes que más agrada a la gente de todos los tiempos, en todos los países, es la del buen pastor. ¿Verdad? En Palestina el pastor pues era el responsable de lo que le pasara a las ovejas. Podríamos decir que los pastores pues eran o son hombres en guardia, ¿no? Porque la vida de un pastor en los tiempos bíblicos estaba llena de peligros. Debían estar en guardia, ¿verdad? Día y noche, protegiendo su rebaño de animales salvajes y además de los ladrones, ¿no? Y sus armas defensivas pues contra estos peligros que les acechaban eran su cayado, su honda y su valor, su valentía para defender a su rebaño. Así que a veces el pastor tenía que hacer algo más que arriesgar su vida por las ovejas. Tenía que dar su vida por ellas. Luchaba contra el lobo, contra el león o el oso y aún, ¿verdad?, con los ladrones o asaltantes que se acercaban para atacar al rebaño. Bien lo decía el joven David, ¿no? El rey David.
Decía, cuando yo cuidaba el rebaño de mi padre, luchaba contra el león y el oso. El león y el oso. O sea, defendía realmente el rebaño, las ovejas. Daba su vida por ello. Jesús aquí en este evangelio, hermanos, se presenta como el buen pastor, ¿verdad? Él lo dice, yo soy el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, que conoce a sus ovejas, aquel que las cuida, las protege y da su vida por ellas. Amén. Así que Jesús, como el buen pastor, da su vida por las ovejas. No vino solo a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por ellas, a entregarles, ¿verdad? Amén. Su vida Gloria por a Dios. ellas. Así que Jesús, pues, ama a sus ovejas, al punto también de sufrir cuando una se le pierde, ¿no? Recordamos cuando va al encuentro de aquella oveja perdida, ¿verdad? Quizás era un sufrir de ir a buscar aquella ovejita perdida. También aquí nos dice, ¿verdad?, el que en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Es que no son de él. Que no son de él. El Señor se refiere, ¿verdad?, a estos pastores asalariados, como también otro tipo de enemigo de las ovejas. A diferencia de un verdadero pastor de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que de alguna manera pues aman más el beneficio que el oficio. Y solo piensan en esos términos de lo que pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, pues ellos huyen y dejan el rebaño de una manera desprotegido. Y pueden ser incluso hombres buenos, que se ocupan del pastoreo como un trabajo más, que les proporciona un salario pues con el que van a ir a mantener a su familia y que también quizás les dé un puesto respetable dentro de la comunidad, pero en el fondo solo están interesados en su propio interés y en su seguridad. Así que bien lo dice Jesús, el asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no le pertenecen las ovejas, cuando ve venir el lobo, las abandonan y huyen, y el lobo las arrebata y las dispersa. Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Él se dice, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, si Jesús es el buen pastor, nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Somos las ovejas. Somos parte de su rebaño. Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. Así que primero, para comprender mejor este propósito de un pastor durante los tiempos de Jesús, es útil pues darnos cuenta de que las ovejas son totalmente indefensas y totalmente dependientes del pastor. Las ovejas siempre están sujetas a peligro y siempre deben estar bajo la atenta mirada del pastor mientras pastan, mientras están ellos comiendo, ¿verdad? Las ovejas pues dependen absolutamente de que el pastor las vigile, que las proteja, que las guíe, porque por sí solas no pueden. Son animales indefensos y a la vez podríamos decir que hasta torpes, ¿no? Se dice también que a cierta distancia ya no alcanzan a ver bien. Así que también tienen ellos una inclinación natural a descarriarse. Y esto nos da un sentido o nos sirve bien para representarnos a nosotros los hombres. Tal como lo dijo el profeta Isaías, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, aquí cabe detenernos un poco y meditar o hacernos esta pregunta: ¿cuántas veces nosotros nos hemos descarriado del camino del Señor? ¿O cuántas veces nos encontramos, o cuántos de nosotros nos encontrábamos descarriados cuando tuvimos ese encuentro con el Señor? Sí. Que el pastor, podríamos decir, fue a nuestro encuentro. Fue por la oveja descarriada. Así es, ¿no? Jesús mismo usó este mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que dice que tenía sus 100 ovejas, una de ellas se descarrió, se le perdió y él dejó a las 99 por ir a buscar aquella que estaba perdida. Amén. Desprotegida, quizás en peligro de que se la tragara un lobo o el oso. Así es Jesús, el buen pastor,
aquel que va a nuestro encuentro y que deja a todos los demás por ir a nosotros a rescatarnos, a cuidarnos, a guiarnos, y nos defiende y nos protege del lobo, del enemigo, ¿verdad? Amén. Aquí algo muy precioso, dice que las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz, porque conocen y reconocen su voz. Cuando el pastor saca a pastorear a las ovejas, un detalle muy hermoso es que el pastor va delante de ellas. A mí me llamaba mucho la atención eso, ver a los pastores en mi pueblo, y me llamaba la atención, pero no sabía qué sucedía. Era un niño en aquel tiempo. Se te hacía extraño, ¿verdad? Mirar al pastor delante y las ovejas siguiéndolo. Que no se iban para otro lado. Así es, mire, es algo muy curioso y muy bonito, ¿no? Porque el pastor va delante de ellas. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque así el Señor, como el buen pastor, va delante de nosotros, guiándonos. Y por parte de las ovejas, pues las ovejas le siguen al pastor. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Algo podemos poner aquí como un ejemplo, ¿verdad? Tú decías que se te hacía raro, se te hacía extraño mirar al pastor y las ovejas detrás del pastor. Sí, porque pasaban otros ganaderos y iban arreando a los Exactamente, animales. ¿verdad? Entonces, al ver a las ovejitas que iban atrás del hombre pastor, pues era algo extraño. Ese es aquí el ejemplo que quería poner, ¿no? Si ustedes quizás algún momento miraron a una persona que llevaba ganadero, que llevaba sus vacas, la persona no iba al frente, sino va atrás, y las va arreando, las va empujando, las va gritando, quizás hasta de repente golpeando, porque si quieren ya salir, las van empujando, ¿no? Es correcto. Entonces aquí la ovejita puede encontrarse un montón de ovejas de diferentes pastores, y pueden juntarse todos, y en el momento en que el pastor comienza a hablar o a chiflar o esto, las ovejas reconocen la voz o el chiflido del pastor y se vuelven nuevamente a juntar con su pastor. Con su redil. Con su redil, ¿verdad? Eso es algo muy bonito. Es por eso que el Señor aquí nos dice, ¿no? Que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Y este conocimiento del que habla Jesús implica una relación también personal con Él. No solamente nos habla de un conocimiento teológico o intelectual, porque ciertamente se puede decir que hay muchas personas que conocen mucho de Dios, que han leído mucho de Dios, pero quizás no le conocen a Él. No tienen esa relación, no tienen esa cercanía con el Señor. Finalmente, pues la prueba de que alguien conoce a Jesús es porque escucha su voz y le sigue. Porque sabe distinguir la voz del Señor. Porque podemos darnos cuenta que a nuestro alrededor escuchamos muchas voces. Sí. Muchas voces. Pero el saber escuchar la voz del Señor es cuando uno comienza a seguirle al Señor. Así que un auténtico creyente le sigue al Señor y le obedece. Amén. Hay tanta gente que le seguimos al Señor, ¿no? Porque nos ha cautivado la persona de Jesús. Porque la gratitud que siente uno también por lo que el buen pastor ha hecho por nosotros. Amén. Cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, uno comienza a seguirle porque confía en Él y porque sabemos que nos llevará a mejores pastos, ¿no? Nos llevará por un mejor camino. Así que aquí, pues, hablando del buen pastor y de las ovejas, nos damos cuenta de que las ovejas oyen y siguen al buen pastor, aquel que las guía a los buenos pastos y que los protege de los enemigos, dando incluso también la vida por ellas. Gloria a Dios. Aquí pues sin duda, ¿verdad? Nos habla de esta propiedad también, del cuidado, de la protección, de este conocimiento íntimo que debe haber y del amor ilimitado y sacrificado del pastor. Y de la propiedad que somos de Cristo, de nuestro Señor Jesús, del buen pastor. Así es, ¿verdad? Esto también quiere decir, ¿verdad?, que nosotros formamos parte de este rebaño.
Amén. Sí, sea, el rebaño. ¿verdad? Hace rato dijimos redil y el rebaño. Bueno, también lo menciona, ¿verdad? El redil, el rebaño, pero Sí. nosotros somos también parte de este rebaño. Amén. Y Jesús es el dueño del rebaño, ¿no? Qué precioso, qué hermoso. Quiero terminar con estas palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Él en una de sus meditaciones dice que Jesús es el buen pastor y que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Y dice, Jesús no era ni un fariseo moralista, ni un saduceo que hacía negocios políticos con los poderosos, ni un guerrillero que buscaba la liberación política de su pueblo, ni un contemplativo de monasterio, sino era un pastor que hablaba la lengua de su pueblo, que se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios. Y no negociaba nunca las cosas de Dios, pero las decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas de Dios. Por eso le seguían. Así que, hermanos, dice, el buen pastor está atento a cada uno de nosotros. Nos busca y nos ama, dirigiéndonos su palabra, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros errores y nuestras decepciones. Estas son las palabras del Papa Francisco en una de sus meditaciones, ¿no? Precioso ver cómo Jesús se presenta con un lenguaje tan sencillo, ¿no? Que lo podamos entender. Así tan sencillo, haciéndonos saber de que Él es el buen pastor que viene a cuidarnos, que nos busca, que nos ama y que da la vida por cada uno de nosotros. Amén. Y con esa misma sencillez que es el Señor, vamos a cantar también un canto sencillo a nuestro Señor, al buen pastor, a proclamarlo como nuestro Señor, como nuestro pastor. Y cantamos diciendo así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos Él me hace reposar, con su agua viva me fortalecerá. En verdes pastos Él me hace reposar, con su agua viva me fortalecerá. Él me hará descansar, Él me hará descansar. Oh Jesús, tú que eres el buen pastor, hoy te pedimos que vengas, Señor, y que nos guíes, que seas tú que nos conduzca a esos pastos abundantes, a esas aguas tranquilas. Guíanos, Señor, por los senderos rectos y busca, Señor, de una manera especial a todos aquellos que se encuentran en este momento descarriados, para que tú llegues a ellos, Señor, a curar sus heridas de todos aquellos que sufren. Consuela, Señor, en este momento a todos los que lloran y defiéndenos, Señor, del peligro. Ven, Señor, y guíanos. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres el buen pastor, aquel que nos busca, aquel que va a nuestro encuentro, que nos ama, que cura nuestras heridas y que siempre viene a penetrar en nuestro corazón.
ti tenemos toda nuestra esperanza, Señor Jesús. En verdes pastos Él me hace reposar, con su agua viva me fortalecerá. En verdes pastos Él me hace reposar, con su agua viva me fortalecerá. Él me hará descansar, Él me hará descansar, descansar. Jesús, mi buen pastor. Amén. Amén, hermanos. Esto fue la reflexión de este hermoso evangelio, ¿verdad? Que estaremos escuchando este domingo en la celebración eucarística. Escucharemos hablar acerca del buen pastor. Y también quisiéramos pues a pedirle al Señor y dar gracias más que nada por nuestros pastores, ¿verdad? Sí, muy importante. Por nuestros pastores que tenemos ahorita en nuestra iglesia, Padre Goyo, Padre Nahum, Padre Jorge Antonio, Padre Antonio, que ya no están con nosotros, pero estuvieron con nosotros. Han sido parte de nuestra comunidad. Y Padre Gustavo, ¿verdad? Que también viene, nos visita, comparte con nosotros. Sí, son nuestros pastores y les queremos y les amamos. Y también a nuestros hermanos sacerdotes, ¿verdad? Que no son parte aquí de nuestra comunidad, pero que han venido y están y que son nuestros amigos, nuestros hermanos también, como el Padre Francisco Rubén de Argentina, sí. Padre Ángel. Padre Ángel de España. De España. Hoy ya estamos recorriendo por todos nuestros pastores. Y Padre hermano José Cruz, ¿verdad? Que también salió de nuestra comunidad. Y ahora es pastor, sí. ¿Cómo no? Es sacerdote en Tijuana. El Padre Ismael también, que salió de ahí con nosotros, con nuestro grupo de jóvenes. Sí. Rodolfo, el Padre Rodolfo, y todos esos sacerdotes, ¿verdad? Y hermanos que han entregado su corazón, ¿verdad? También para pastorear al pueblo del Señor. Sí, también los que han fallecido, ¿verdad? Que han sido parte de nuestra comunidad. Y pues el Padre Edgardo es el Padre de Perú. Padre Edgardo, el Padre Jim. El Padre Jim, que ya falleció también. Y que lo llevamos en nuestro corazón. El Padre Dani, que el Padre Dani fue nuestro pastor y nuestro mentor cuando íbamos y nos casó. Casarnos, ¿verdad? Sí. Ya estamos compartiendo sí, todo esto, nuestra ¿verdad? vida. Pero pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ellos, porque también pues ellos son pastores del pueblo de Dios, que también entregan su vida por guiar, ¿no? Y llevarnos, y también como un buen pastor dar su vida por guiarnos. Y nosotros que nos cuesta ser ovejas. Sí. Y atraernos de nuevo al rebaño cuando queremos descarriarnos. Así amén. Hermanos, pues muchísimas gracias. Les damos las gracias por acompañarnos. Primero Dios, pues nos encontramos por este medio aquí en Kairos Tiempo de Dios el próximo jueves. No se les olvide pues también de compartir también este audio con hermanos que puedan recibir también la bendición de la palabra del Señor. Sí, ya nos extendimos un poquito, pero también invitarlos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube y que se suscriba para que seamos más cada vez en esta comunidad virtual. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Paz y bien.